bueno, también pueden influir en la ingesta calórica, ¿ya? Este es un trabajo de 20 adultos que se les intervino y se les dio una alimentación ultraprocesada versus una no procesada, y se vio en este trabajo básicamente que los individuos que comen alimentos ultraprocesados van a tener ingestas mayores y por ende mayor aumento de peso en términos cualitativos de la alimentación. Este es un estudio prospectivo que se hizo en Estados Unidos de 4 años, y la verdad es que básicamente el aumento de peso de estos individuos a los 4 años son estos alimentos que están en rojo. El aumento de peso en base a la alimentación se vio asociada cuando había un aumento de los consumo de los alimentos procesados, de las carnes rojas y de los azúcares refinados que hoy en día consideramos como que son los alimentos más inflamatorios. Y la verdad es que como América Latina no nos quedamos muy atrás con este tipo de alimentación. La verdad es que somos países en general que tenemos un alto contenido de consumo de los hidratos de carbono, también de azúcares en general refinados o hidratos de carbono de alto índice glicémico, un bajo aporte de proteínas, y las grasas, si bien es un 25%, pero en general son aportes de grasa no principalmente monoinsaturadas, sino que son grasas en el fondo más poco saludables. Entonces, finalmente, estas cifras de obesidad que tenemos también están muy relacionadas a lo que es, en el fondo, la frecuencia de consumo de la alimentación que tenemos en el día a día. Hay un review que se hizo este año que en el fondo habla un poco de la definición de qué es una dieta saludable y la evidencia que tiene esta sobre los patrones alimentarios. Y la verdad es que entre los distintos patrones que se compararon, entre ellas la dieta DASH, la dieta mediterránea, comparten muchas características comunes que se alinean y obviamente ayudan en el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas alternativas saludables son dietas o patrones de alimentación que son más ricos en frutas y verduras frescas, granos enteros, legumbres, semillas, nueces y bajos en alimentos de origen animal, principalmente los procesados como los embutidos. Este tipo de patrones dietéticos lo que hace es reducir, y eso lo ha mostrado la evidencia, de las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero evidentemente se necesitan esfuerzos adicionales para integrar estas dietas saludables y estilos de vida a la comunidad entera, al mundo entero, y así hacer una alimentación saludable que sea accesible, alcanzable y evidentemente sostenible a largo plazo. Lamentablemente en la industria ahí tenemos una gran competencia. Y dentro de las alimentaciones que en el fondo traducen como un concepto saludable es la alimentación mediterránea, descubierta por Ansel Keys en los años 60, que se caracteriza por ser baja en ácidos grasos saturados, rica en ácidos grasos monoinsaturados, hidratos de carbono complejos, alta en fibra, muy alta en antioxidantes y flavonoides, y una relación omega 6, omega 3 baja, es decir, con grandes aportes de omega 3, lo que se traduce en un alto consumo en general de frutas y verduras, cereales integrales, menestras, nueces, semillas, productos frescos de la estación que son mínimamente procesados, el aceite de oliva como principal fuente de grasa, una baja frecuencia en carnes rojas y procesadas, prácticamente muy al límite, y un alto consumo de pescado. Y este patrón de alimentación en términos de distribución calórica tiene una distribución alrededor de un 40% aportada por los hidratos de carbono, distinto a lo que tenemos en Latinoamérica, que es alrededor del 60%, un consumo de proteínas un poco mayor y grasas, pero que son principalmente grasas monoinsaturadas. Y la verdad es que la dieta mediterránea incorpora esta gran variedad de productos cuyas ventajas radican en la interacción de sus componentes, tanto los antioxidantes, los ácidos grasos omega 9, omega 3, la fibra y los fitoesteroles, son los que están asociados a mejorar la sensibilidad a la insulina, y también la evidencia muestra que ha tenido resultados en cuanto a la prevención y al tratamiento de las distintas patologías cardiovasculares, y entre ellas la obesidad. En general, las dietas mediterráneas y bajas de hidrato de carbono son alternativas efectivas en la pérdida de peso. Este es un trabajo que mostró distintos tipos de distribución de la molécula calórica, y se vio que las dietas que
tienen un bajo contenido de hidrato de carbono y las dietas mediterráneas efectivamente tienen una baja significativa con respecto a las dietas que antiguamente se recomendaban, que eran las dietas bajas en grasa. Y también en la dieta mediterránea no solamente se ha utilizado en las bajas de peso, sino que también se ha utilizado en el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo. Este es un trabajo que se hizo en el fondo con distintas intervenciones, y dentro de esas intervenciones se asoció a que una dieta con un contenido de proteínas un poco más elevado, con un bajo índice glicémico, o sea, alta en verduras, alta en frutas, alta en fibra y cereales integrales, es la mejor mantención del peso corporal. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? Las proteínas han demostrado que cuando tenemos ingestas mayores o alrededor del 40% de la molécula calórica, aumentan el gasto energético basal, y esto puede ser porque aumenta la termogénesis inducida por la dieta, que en el fondo produce este tipo de nutrientes. Por otro lado, también el consumo de proteínas en estos pacientes nos puede ayudar porque también generan saciedad y evidentemente es alta en frutas, legumbres, frutos secos o fitoquímicos en general. Tiene un alto aporte de omega 3, tiene una alta ingesta de fibra, a nivel de colon van a generar ácidos grasos de cadena corta, y lo que hace esto es que mejora la respuesta inmune de estos pacientes. De lo contrario, ¿qué es lo que pasa en nuestros pacientes obesos? Que en el fondo lo que generan o lo que tienen es una disbiosis o una alteración de la microbiota intestinal, donde aumentan los liposacáridos, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana, y esto también, esto lo que genera básicamente es una respuesta proinflamatoria en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo también esta fibra, además de mejorar la microbiota intestinal, también influye en la saciedad? Gracias también a la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, que son producidos en el fondo a nivel colónico por la fermentación de la fibra, estimulan la liberación del péptido I y del GLP-1 de las células L intestinales, los cuales envían señales al cerebro para reducir el apetito. Entonces, una dieta alta en fibra, también como la dieta en aspectos cualitativos de la dieta mediterránea, podría ser un beneficio en el tratamiento de estos pacientes. Y ahora, el cuándo comer, ¿ya? La verdad es que comer en el momento equivocado genera obesidad. Este es un trabajo experimental que se realizó en ratones sobre el timing. No evalúa ni la ingesta ni la cantidad de energía en el fondo, ni el gasto calórico de los ratones, pero habla básicamente que los ratones, estos son ratones nocturnos, ¿ya? Son ratones nocturnos que cuando son alimentados en el horario incorrecto aumentan de peso. Entonces, básicamente, la conclusión es que el tener un horario circadiano desalineado también repercute en que vamos a comer más y evidentemente subir de peso. Entonces, la regulación circadiana apropiada es súper importante para varias funciones, y dentro de esas funciones están las funciones que incluyen la regulación energética, donde tenemos una fase más catabólica durante la noche y anabólica durante la fase diurna. La alteración de este ciclo circadiano puede inducir a la obesidad. Hay trabajos que se han publicado y estudios recientes han demostrado que el sobrepeso y la obesidad son mucho más frecuentes en estos trabajos, en los trabajadores que tienen alteraciones de estos ciclos circadianos, por ejemplo, la gente que hace turno, más que los que trabajan en jornada diurna. La prevalencia en estos individuos es más del 50% de los trabajadores tiene exceso de peso. A mayor jornada laboral hay un mayor índice de masa corporal, a mayor estrés también hay un mayor índice de masa corporal, y una exposición más larga predice un IMC más alto. Entonces, la desincronización interna de los relojes circadianos afecta en la regulación de la hemostasis tanto de la glucosa, de los lípidos, adipogénesis, y evidentemente todo está asociado a la diabetes tipo 2 y a la obesidad. ¿Cómo afecta el sueño en nuestra alimentación? Este es un trabajo que se realizó y que analizó cómo afectaba la privación del sueño de 2 horas durante 2 días sobre el hambre y sobre las hormonas, ¿ya? Y se observó que privar el sueño en este tiempo, que son 2 horas, aumentó el deseo de comer, principalmente ganas de comer alimentos ultraprocesados,
con elevado contenido de carbohidrato, eleva en el fondo las concentraciones de grelina y disminuye las concentraciones de leptina. O sea, el dormir mal efectivamente tiene un efecto sobre la obesidad en estos pacientes. Entonces, la restricción del sueño actúa directamente sobre la regulación de la ingesta y el aumento de la oportunidad de la ingesta, aumentando la densidad energética que uno come durante el día, disminuyendo el consumo de alimentos más saludables y aumentando o de preferencia elegir los alimentos más procesados. Entonces, muy importante también dentro de las medidas en el fondo de cambios de estilo de vida, el buen dormir es muy importante en estos pacientes. Además, el cansancio que repercute en base a la restricción del sueño disminuye la actividad física y el metabolismo, hay una alteración del metabolismo de los nutrientes generando finalmente una obesidad. Comer tarde también parece que es una mala idea, porque los comedores tardíos presentan un mayor riesgo cardiometabólico y peores outcomes en la pérdida de peso. Los comedores tardíos, ¿a qué se refería con comedores tardíos? Donde el promedio entre el desayuno y la cena era a las 3 de la tarde. Cuando era mayor de las 3 de la tarde se hablaba de los comedores tardíos, que estos de base presentaban un mayor índice de masa corporal, alteración plasmática de los lípidos y menor sensibilidad a la insulina. Y esto básicamente cuando los comedores tardíos se presentaron menores tasas de la pérdida de peso en una intervención de un programa para bajar de peso. Y ahora que hay un poco con el ayuno intermitente, una de estas estrategias que están tan de moda en estos días, y la verdad es que en términos de baja de peso no se ha mostrado una diferencia mayor con la restricción calórica. Este es un trabajo en pacientes obesos, adultos, ¿ya? Donde se hizo una restricción calórica o ayuno de días alternos, o sea, un día comían y el otro día en el fondo estaban básicamente en ayuno o comían el 25% de las calorías totales. Y tanto a los 6 como a los 12 meses sí tuvieron una diferencia significativa en la baja de peso, pero entre ambos grupos, que es la restricción calórica y el ayuno intermitente, no hubo diferencia significativa. Y si comparamos en términos cualitativos una alimentación mediterránea, un ayuno intermitente y una dieta paleolítica, la verdad, estos son individuos que se sometieron y se les dio a elegir qué tipo de estrategia querían, en el fondo, para bajar de peso, sin tener mayor conocimiento. La verdad es que una dieta mediterránea y el ayuno intermitente tuvieron bajas de peso significativas, o sea, una adherencia, perdón, al patrón de alimentación, según el autorreporte, una baja de peso significativa mayor que en una dieta paleolítica, ¿ya? Y también en ambos hubo una mejoría metabólica. Quizás lo que le falta a esta dieta mediterránea es la restricción calórica para que sea evidente, más insinuada la pérdida de peso y quizás la mejoría metabólica. Y por último, quería hacer mención un poco a esto, que la verdad es que siempre o anteriormente se hablaba un poco que coma más veces al día en menos cantidad, y la verdad es que o 5 veces al día o 6 veces al día donde llenábamos de snacks o de colaciones a nuestros pacientes, y la verdad es que acá se hizo un trabajo donde se evaluó la relación de comer 3 veces al día versus 6 veces al día. Esto fue en pacientes diabéticos, obesos, ¿ya? Y lo que se obtuvo, y se hizo una restricción calórica de 500 calorías. La intervención fue evaluada a las 2 y a las 12 semanas, donde se vio que significativamente los que tenían 3 comidas al día tenían una baja mucho mayor a los que comían 6 veces en el día. Y también con una mejoría metabólica, principalmente de la sensibilidad a la insulina, mejorando los parámetros de hemoglobina glicosilada, de glicemia en ayuno, de promedio de glicemia y también de la glicemia evidentemente nocturna frente a este fraccionamiento de tantas veces que finalmente uno está durante todo el día en una etapa post-absortiva. O sea, en resumen, básicamente la educación de estos pacientes tiene que ser muy individual. Es un plan absolutamente personalizado, donde yo aquí quise poner un poco como en resumen los puntos que fui tocando. Creo que 3 comidas en el día en una fase diurna es una buena estrategia para estos pacientes. A lo mejor tener algunos alimentos de emergencia en periodos, en el fondo, en que quizás los pacientes pasen grandes periodos entre el desayuno y el almuerzo, eso es individual. Debe haber una restricción calórica para que se genere este delta negativo.
Idealmente la distribución calórica en base a una dieta mediterránea que sea alrededor del 40-45% de hidrato de carbono, alto en fibra, un mayor aporte proteico. Y también recordemos que también tenemos muchos obesos que son sarcopénicos, entonces el aporte de proteínas y la actividad física es sumamente relevante en estos pacientes. La grasa, ya alrededor del 35%, pero la calidad de la grasa es sumamente importante. Evitar estos alimentos inflamatorios como los alimentos procesados, ultraprocesados, las grasas trans y los azúcares refinados, que en Latinoamérica somos grandes consumidores, y también otros como mejorar los hábitos del sueño, una adecuada hidratación, la realización de actividad física por los múltiples beneficios que tiene, y también no olvidar en el fondo la terapia o trabajar en las conductas alimentarias inapropiadas que tienen estos pacientes. Ahora, no es solamente dieta esto, sino que hay que tomar en cuenta los distintos factores, evidentemente, que influyen en este cambio y cómo optimizar la adherencia a este plan alimentario, y por eso siempre digo que esto es muy individual. La obesidad, entonces, es una enfermedad, tiene que ser tratada. Los esfuerzos por mejorar los tratamientos de la obesidad deben enfocarse en incrementar la adherencia al tratamiento a largo plazo. Hay que la factura resultaba en 88 centavos. Entonces yo fui y aboné $100. Se tiene que abonar $100, que haría la deuda entre un corte con un saldo de $412. No se ha bajado nada de los $100 que aboné. Súper importante trabajar en equipo en este contexto, ya tanto nutricionistas, abonar cirujanos, mañana nuevamente $100, pero no entiendo por qué no se están bajando. Psiquiatras, terapia física, psicólogos, y dentro del campo de los nutricionistas, que es un poco a lo que me enfoco yo, es sumamente tener claro que nosotros educamos a tener información de calidad sobre los alimentos y los hábitos que tienen que tener nuestros pacientes. O sea, en el fondo tratar de educarlos en cuanto a la información falsa que existe hoy en día, los mitos, estas dietas detox que en el fondo son circunstanciales, donde finalmente el costo en los pacientes es bien alto. Además de educarlos, es súper importante acompañar a nuestros pacientes, a guiarlos en este proceso de cambio de hábito, a enseñarlos en el fondo a identificar esas sensaciones que son de hambre y saciedad, y orientarnos básicamente en los alimentos que podrían beneficiar dependiendo evidentemente de cada situación. Y no juzgar a los pacientes, yo creo que eso es otro punto súper importante. Parte de nuestro rol en el fondo es dar consejos según la evidencia, y cada recomendación se debe adaptar a cada paciente. Y por último dejo esta reflexión que la escuché por ahí, no es mía, la escuché por ahí en una presentación, que en el fondo la verdad es que quien considere que el problema y la solución de la obesidad está únicamente en la alimentación está condenado a continuar siendo un observador inactivo del crecimiento de las comorbilidades, porque esto va mucho más allá de solamente las calorías o solamente la alimentación, sino que, como les expliqué, tiene que ser abordado de un equipo, a través de un equipo interdisciplinario desde las distintas esferas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concha. Por favor, doy paso al doctor Palacio. Buenas noches. ¿Se ve bien la presentación? Se ve bien, doctor. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial desde Colombia. Yo soy médico especialista en medicina del deporte y trabajo en Clínica Las Américas A1 y soy el director médico de la IPS React. Entonces, quiero agradecer a Laboratorio Medicamenta por invitarme hoy a hablar con ustedes, y al doctor Manrique también por la invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar de actividad física. Voy a mirar a ver si pongo aquí el pointer para empezar. Listo, muy bien. Esta es mi diapositiva de conflictos de intereses, de una charla patrocinada por Laboratorios Medicamenta. Y quiero empezar con esto, porque hablamos es de actividad física o de ejercicio o de deporte en el paciente con obesidad. Miremos cada una. Actividad física es todo movimiento que genere un gasto energético. Ahí podemos incluir las actividades del día a día en casa, los que hacen el trabajo de trapear, barrer,
todo eso va dentro de actividad física porque son movimientos que generan gasto energético. Por otro lado, tenemos el ejercicio, que es una actividad física estructurada y planeada, y por el otro lado es el deporte, que es ejercicio con unas metas claras. ¿En cuáles nos enfocamos nosotros? En estos dos primeros, en actividad física y en ejercicio, más que todo en ejercicio, porque nosotros planeamos los programas de ejercicio para el paciente con obesidad. Sigamos con este resumen importante del Colegio Americano de Medicina Deportiva, del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Cardiología. Ellos hablan de, tienen en guías, ellos resumieron todo en guías, y tenemos que mínimo, tenemos que hacer 150 minutos de actividad física a la semana, donde se dividen 30 minutos 5 veces a la semana. Esto tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que hacen todo el ejercicio el fin de semana, que eso es mucho más riesgoso incluso que no hacer ejercicio, porque ahí tendríamos un proceso de carga de ejercicio con una semana completa de desacondicionamiento para volver a hacer otra carga el fin de semana. Entonces son 150 minutos donde se dividen 30 minutos 5 veces a la semana. Y por otro lado dicen que si queremos tener beneficio en la composición corporal, el ejercicio debe estar por encima de 225 minutos. También hablamos de los tipos de ejercicio. Hablamos de ejercicios de tipo aeróbico. Ejercicios de tipo aeróbico incluyen la caminada, la trotada, bailada, también la natación, montar en bicicleta. ¿Sí? Cuando hablamos de ejercicio aeróbico, no solo los aeróbicos que son brincando, saltando, sino todos estos tipos de ejercicio de tipo aeróbico. Y obviamente los de fuerza son los que generamos resistencia, que puede ser el propio peso, que son la mayoría de los trabajos funcionales, trabajos con bandas elásticas o TheraBand, TheraTubes, y ya los ejercicios con mancuernas y pesas y equipos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa importante a la hora de prescribir el ejercicio, y es el volumen, la intensidad y la densidad. El volumen habla del día, de la cantidad de ejercicio en el día y en la semana. Por ejemplo, hablamos de 5 veces a la semana de 1 hora. Eso es el volumen. También hablamos de intensidad, que es bien importante a la hora de prescribir el ejercicio en el paciente con obesidad, porque en intensidad hablamos ejercicios de baja intensidad, y de alta intensidad. Para el caso nuestro, que son los pacientes con obesidad, la intensidad debería ser de moderada a alta, y la densidad es el tiempo de descanso que damos a los trabajos de ejercicio. Por eso cuando miramos las guías hablan de 5 días a la semana por 2 de descanso. Y para completarlo de intensidad, entramos a todas las rutas metabólicas del ejercicio para hablar de esto. Entonces, cuando hablamos de intensidad baja, hablamos de un gasto a expensas de glucosa y de los depósitos de glucógeno. Cuando hablamos de alta intensidad, ya hablamos de utilizar glucosa, si es subumbral, el trabajo a gasto de glucosa por vía aeróbica. Cuando depletamos los depósitos de glucógeno, en alta intensidad empezaríamos con trabajos con consumo de proteína por vía de aminoácidos. Entonces, en esto quiero poner un ejemplo importante que lo vemos mucho en nuestra ciudad. Yo trabajo aquí en Medellín, en Colombia, y es que hay gente que es feliz haciendo spinning y hacen 4 o 5 días de 1 hora de spinning, que son trabajos de muy alta intensidad, subumbral. Cuando hacemos las composiciones corporales de estos pacientes, lo que encontramos es que a través del tiempo, con estas altas cargas, lo que van perdiendo es masa muscular y la grasa queda intacta. ¿Por qué? Por intensidad. Por otro lado, en trabajos continuos de intensidad moderada, lo que hacemos es utilizar glucosa, depósitos de glucógeno, y finalmente pasamos a un trabajo aeróbico lipolítico, es donde empezamos a hacer ese gasto de grasa como fuente energética. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de prescribir ejercicio. Lo otro que debemos tener en cuenta al prescribir ejercicio es que las personas obesas tienen reducción de la capacidad respiratoria, y en eso tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a las personas con obesidad, no, vaya, camine 1 hora todos los días, vaya, trote, vaya. Claro, como tienen esa disminución en la capacidad cardiorrespiratoria, cuando empiezan a hacer esas cargas, son muy altas para ellos, y ahí es donde encontramos una alta deserción de los pacientes al programa de ejercicio. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo otro es que una persona con obesidad, por lo general, lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio,
Por ende, ha olvidado el gesto de la ejecución del ejercicio y esto nos lleva a tener un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas y también tenemos que tener en cuenta el tipo de ejercicio que le vamos a poner. No vamos a empezar a ese paciente a ponerle a saltar el lazo de entrada porque también tenemos esa carga axial, ese exceso de peso que nos va a generar algún tipo de lesión. Lo otro es que es importante prescribir el ejercicio de manera segura. Y lo otro es hacer sentir cómodo al paciente. No podemos empezar a decirle, bueno, mañana vas a trotar media hora, el jueves vamos a hacer pesas y el viernes vamos a hacer 30 minutos de salto. ¿Por qué? Porque son muchas cargas, se pueden lesionar más fácil, se van a sentir poco cómodos, van a sentir dolor por esas altas cargas, entonces vamos a hacer que el paciente haga una deserción del programa. Por lo tanto, debemos garantizar el cumplimiento del programa y hacer lo que al paciente le gusta y ir siguiendo por esas rutas. Obviamente, el paciente con obesidad no es lo más común que nos diga, me encanta hacer ejercicio. Obviamente, lo primero que va a decir es, no tengo tiempo y no me gusta. Uno empieza hacia atrás a ver qué era lo que hacía antes y por ahí se va metiendo y va enrollando el paciente hasta que le saca el programa de ejercicio. Y en las primeras etapas debemos hacer ejercicios supervisados precisamente para evitar todo este tipo de lesiones. Lo hacemos con programas de rehabilitación donde tenemos que el médico del deporte prescribe el programa y el fisioterapeuta lo ejecuta vigilando todos esos gestos deportivos para evitar lesiones y llevándoles un cronograma de cargas, protocolos en rampa, cargas progresivas para que el paciente tenga buena evolución. Empecemos con estudios para mirar qué tipos de ejercicios se hacen en el paciente con obesidad y traje este de Beni, que es un estudio interesante donde se analizaron 1.7 millones de adultos con obesidad el año pasado, donde había un grupo que tenía ejercicio aeróbico de moderada intensidad, de moderada vigorosa intensidad, perdón, había un grupo de trabajos de solo fuerza y otro grupo que trabajaba ejercicios combinados en circuito, o sea, cardio y fuerza. ¿Qué encontraron? Que los mejores resultados estaban en la combinación del trabajo de tipo aeróbico y de intensidad moderada a vigorosa y ejercicios de fortalecimiento. Entonces, esto ya nos da un parámetro que podemos tener pacientes con obesidad trabajando las dos modalidades, trabajo de tipo aeróbico y de fuerza, para tener una mejor evolución en la composición corporal. Porque aquí también hay un mito, no sé si lo tengan ustedes allá en Ecuador y en Perú, y es que muchas veces el ejercicio que se hace en gimnasio es manejado por los instructores y ellos tienen el tabú de decir que el que haga ejercicio de fuerza con obesidad, la grasa se pone dura, lo cual no es verdad. Entonces empiezan a quitar esos trabajos de fortalecimiento y ahorita vamos a mirar un estudio interesante qué pasa con los que solo hacen ejercicios de tipo aeróbico. Entonces, el mejor resultado fue el trabajo mixto de tipo aeróbico y de fuerza. Y esta combinación demostró no solo ser una herramienta para el manejo de la obesidad, sino para la prevención de esta. Otro estudio interesante, este de Cole Lowry, también del año pasado, donde tenían 3 grupos, uno de trabajo aeróbico, en el que miraron, el otro era de fuerza y el otro era combinación. ¿Qué encontraron en los trabajos de tipo aeróbico solamente? Que había una reducción en la expresión de reguladores de crecimiento muscular. ¿Por qué se generaba eso? Porque en los trabajos aeróbicos hay mayor actividad de mitocondrias que aumentan marcadores inflamatorios y más desechos metabólicos que dan una peor preservación de esa masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pacientes que solo hacen trabajos de tipo aeróbico generan más desecho metabólico en todo ese circuito porque tenemos más ácido láctico, el tamponamiento de ese ácido láctico nos genera lactato y un montón de radicales libres que terminan generando un proceso inflamatorio a nivel del músculo. Entonces, ellos terminan concluyendo que se necesitan también, aparte de los trabajos aeróbicos, trabajos de fortalecimiento de resistencia para preservar con el de fortalecimiento la masa magra y no tener una carga continua de ejercicio aeróbico que nos puede dar ese proceso inflamatorio. Y cuando los combinamos tenemos una mejor respuesta de esa síntesis proteica muscular, obviamente con el aporte proteico necesario en la alimentación, como lo decía
anteriormente la doctora María José, y esto también lleva a tener unos estímulos anabólicos y preservar la calidad miocelular en el tipo de pacientes que se evaluó en este estudio, que eran ancianos. Entonces, en estos dos estudios previos hablamos de intensidad y de volumen de ejercicio. En este, que es de 2018, hablamos ya de intensidad, ahora en este hablamos de volumen de ejercicio. Y en estos de ejercicio de volumen, ellos hablan que si tenemos menos de 150 minutos por semana, no va a haber pérdida de peso. Entre 150 y 225 hay una disminución de 2 a 3 kilos. Y lo que yo les decía de las guías, por encima de 225 ya hay una disminución marcada del peso en ese ejercicio. Ahora, para el mantenimiento después de la pérdida que queremos, hablan entre 200 y 300 minutos por semana. Y ya ellos hablan de los tipos de ejercicio, mezclando, miren acá en ejercicio solo de tipo aeróbico, hablan de 0 a 3%, que hay un rango de pérdida, pero tiene que haber un volumen alto, o sea, lo que veíamos acá, una cantidad de ejercicio en el tiempo. Cuando hablamos de ejercicio de fuerza solo, entonces hablamos de 0 a 1%, porque de pérdida de peso, porque obviamente empezamos a mejorar masa muscular y el músculo pesa, entonces no vamos a tener tanto en pérdida de peso. Por otro lado, cuando hablamos de ejercicio combinado, tenemos entre 0 y 3%, y eso es posible dependiendo de la prescripción. Pero miren, lo que hablaba también la doctora ahora, y es que si hacemos ejercicio combinado con la parte nutricional, ya aumentamos del 3 al 15% esa pérdida de peso. Ahora bien, entonces ya hablamos de la importancia de ejercicio de tipo aeróbico, de fuerza, y eso es lo que podemos hacer en casa o en gimnasio. Pero a estos son a los que las pacientes con obesidad de pronto tienen mayor resistencia, uno en casa porque les da pereza o tienen mucho que hacer, y obviamente en gimnasio les da o pena o pereza por su contextura física y el que dirán cuando llegan al gimnasio. Miremos qué otras alternativas de ejercicio hay. Entonces empecé a mirar estudios y encontré estos dos estudios de yoga en obesidad que me parecieron interesantes. Uno es de Telles del año pasado, este otro es de Sunada en el 2018. En el de Telles cogieron 596 pacientes obesos que tenían un rango de edad entre 20 y 59 años, a los cuales le querían medir la calidad de vida por esta escala de Moorhead-Arlet, y ellos escogieron 298 que tenían experiencia en hacer yoga y 298 que no tenían ninguna experiencia de hacer ejercicios pues, o hacer yoga. Y en el estudio de Sunada lo que querían hacer era la validación de un módulo de yoga para pacientes con obesidad, y generaron este módulo y empezaron a practicarlo en un grupo de obesidad versus un grupo que no hacía nada, un grupo control. En el de Telles, ¿qué encontraron? Que había una mejoría en la calidad de vida en pacientes que ya hacían yoga, ¿sí? Frente a los que no hacían, con una estadísticamente significativa. Y lo otro era que adultos obesos con experiencia en yoga parecían tener mejor calidad en varios aspectos, en concentración, incluso hablaban en la ingesta de alimentos, en concentración, en balance, en propiocepción. Sin embargo, en modificación de la composición corporal no había tanto cambio. En el programa de validación hicieron el seguimiento, los pacientes concluyeron todo el programa del módulo, por lo cual se validó el módulo de yoga para pacientes con obesidad, pero en composición corporal la evidencia no era tan interesante, por lo cual ambos estudios dicen que el yoga en obesidad es un buen complemento a un programa de ejercicio. Los HIIT, que son los ejercicios de alta intensidad interválica, que están tan de moda y se utilizan tanto en el momento, quise traer este metaanálisis, que es del año pasado, para ver qué tan buenos son los HIIT en obesidad. De todos los metaanálisis, escogieron 22 estudios y encontraron que los ejercicios de alta intensidad proporcionan beneficios similares a estos, que son los ejercicios continuos de intensidad moderada, para mejorar composición corporal, VO2 máximo. Obviamente hay una mejoría, una diferencia en el VO2 en los de HIIT frente a los de la intensidad moderada, pero en los de intensidad moderada había una mejoría en el colesterol total, porque también hicieron manejo del riesgo cardiovascular.
Los que hacían ejercicios interválicos de alta intensidad tenían menos tiempo de carga porque son ejercicios más cortos, pero de alta intensidad, frente a los de moderada intensidad, que eran ejercicios más largos. Estos eran ejercicios más o menos de 10-15 minutos y estos eran de 1 hora. El gasto energético del HIIT terminó siendo igual al del moderada intensidad, por lo que les acabo de decir, porque esto eran 15 minutos de alta intensidad como una buena carga de gasto energético, pero aquí era 1 hora continua de gasto energético. Y por último, el HIIT es superior al ejercicio continuo de moderada intensidad para mejorar la aptitud cardiovascular, para tener mejor estado físico, pero siempre y cuando que la duración de ese intervalo de entrenamiento sea de más o menos 2 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hablar del HIIT? El HIIT es bueno, se puede practicar, pero eso, comparado con ejercicio de intensidad moderada, pues los beneficios son muy similares y probablemente vamos a tener menos lesión en el de moderada intensidad que en el de HIIT. Nosotros, en nuestros programas en la Clínica Las Américas, tenemos programas de HIIT, pero en el paciente que ya ha tenido una evolución, no de entrada, sino en procesos más adelantados, donde ya él tiene un reacondicionamiento y donde empezamos a hacer un desacondicionamiento muscular progresivo y un aumento de la carga aeróbica. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque esos ejercicios de alta intensidad, como los ejercicios aeróbicos continuos, recuerden que generan inflamación. Entonces, si dejamos HIIT todo el tiempo, va a pasar lo que les decía ahorita con el que hace mucho spinning, que va a hacer procesos inflamatorios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es trabajar entre 1 y 2 días esos HIIT y el resto de tiempo ejercicio de moderada intensidad. Con CrossFit y obesidad realmente no hay estudios. Lo que sí quise traer que es el único que aparecía, era porque hablaba de composición corporal. ¿Qué hicieron en este estudio? Evaluaban una base de pacientes que no tenían un programa de ejercicio, midieron el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una mioquina, lo mismo que la iricina, y también midieron el lactato, la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. De ahí los pusieron a hacer un programa de CrossFit de 3 meses y después volvieron y evaluaron todo. ¿Qué encontraron? Obviamente, los pacientes que hacen este tipo de entrenamiento tienen una mejoría en la capacidad aeróbica, tienen mejor resistencia cardiovascular, mejor estado físico, tienen un mejor consumo máximo de oxígeno, mejoran la saturación de oxígeno, pero no habían cambios en lactato frente a la parte inicial, obviamente porque uno hace mediciones de lactato en personas que están muy bien entrenadas y en 3 meses no tenemos pacientes muy bien entrenados. Lo otro es que los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro se aumentó en todos los sujetos. No, esta es otra, es sobre no había obesidad. Diferencia en los niveles de iricina. Están dando indicaciones Estas para los dos obesos. mioquinas se pueden aumentar en cualquier tipo de ejercicio, pero son bastante importantes y el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante para lesiones neurodegenerativas, por eso en todo este tipo de lesiones como el Parkinson, como el Alzheimer, el ejercicio se vuelve una herramienta eficaz en prevención de estas enfermedades y los niveles de iricina se mantenían igual tanto en el paciente que hacía actividad física en CrossFit como el de actividad física normal. El paciente sedentario, los niveles de iricina son bajos. La iricina también es una mioquina, la cual se estudió mucho hasta aproximadamente el 2015. Lo que hacía principalmente es que la grasa blanca la volvía en parda y aumentaba la termogénesis, lo cual nos ayudaba a bajar de peso. Pero también se encontró unos factores muy importantes a nivel paracrino, producido por el músculo a nivel de hueso, porque estimula la producción, el paso de la célula madre a osteoblasto, lo cual es importante para mantener esa calidad ósea. Y la reducción de porcentaje de tejido adiposo en las mujeres se dio más que en los hombres, y el aumento de masa magra fue igual en ambos grupos, hombres y mujeres. Realmente el CrossFit como tal no es un ejercicio malo. De hecho, el problema que yo hablo, aunque se han reportado múltiples lesiones en CrossFit, por lo cual se tiene muy limitado desde la medicina deportiva,
pero en sí el ejercicio no es malo. El problema es la persona que lo hace, porque se vuelve lo que yo les digo, un ejercicio de ego. Si yo estoy haciendo el circuito que es igual para todo el mundo con diferentes pesos y yo veo que el de adelante es un flaco que mide mucho menos que yo y que es capaz de levantar mucho más peso que yo, pues entonces yo no voy a dejar que eso me pase y me voy a poner a levantar un peso al que no soy capaz y ahí es donde se generan las lesiones. ¿Es culpa del ejercicio? No, es culpa de la persona que lo hace, que lo quiere hacer es de una manera irresponsable. Sin embargo, no hay estudios sobre obesidad y yo he buscado para diabetes y para otras patologías y no hay nada en la literatura. La hidroterapia la traje porque es muy importante en este tipo de personas. Este estudio es un estudio de Maciero de 2017 bien interesante porque era pacientes con obesidad y con artrosis, que hay una relación directa en este tipo de pacientes, que encontraron que debía ser en agua caliente y que se encontraron varias cosas. Un alivio del dolor por escala visual análoga, una mejoría de la función articular en rangos de movilidad articular y también una mejoría en la velocidad de la marcha, porque se aumentaba la fuerza y se aumentaba la propiocepción y el balance. Se les hizo seguimiento hasta 6 meses y todos estos 6 meses hubo mejoría en esto. Y esto lo traigo porque cada ratico encontramos pacientes con obesidad y artrosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Y hablo de artrosis y obesidad en estos dos artículos. Este es de Gottsiuk en el 2019 y este es nuestro en el 2018, en el cual encontramos que hay 3 factores que tenemos que tener en cuenta en el paciente con obesidad y artrosis. Uno, que fue el que nosotros describimos, que es el proceso inflamatorio importante que se da en ese paciente que tiene artrosis, y ese proceso inflamatorio a nivel de la grasa de Hoffa me va a generar un aumento de la leptina, un aumento de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. Acuérdense que la grasa de Hoffa tiene contacto directo con la articulación. Esas adipoquinas entran a la articulación y generan muerte del condrocito. Por otro lado, también este artículo habla de la pérdida de los estabilizadores dinámicos como causa de artrosis, y es que, claro, el paciente obeso cada vez está más quieto, y eso es un círculo vicioso, cada vez está más quieto porque le duele, y al doler va a haber más atrofia, y al haber más atrofia va a haber más sarcopenia, y empieza a haber más dolor, y y sigue, y toda esa sarcopenia se va a ir llenando de grasa. ¿Por qué? Porque en ese paciente que es sedentario, la célula madre llega al músculo y por no haber activación de la MP quinasa, esa célula madre se vuelve adipocito. Entonces ese músculo se empieza a infiltrar de grasa. Entonces empezamos a perder los estabilizadores dinámicos de la articulación y esa es la segunda causa de artrosis. Y la que todos conocíamos, que es la carga axial. Obviamente el peso, la carga axial genera más presión sobre la articulación, pero si a esa carga axial le ponemos un proceso inflamatorio y unos músculos que no protegen la articulación, pues vamos a tener un pronóstico muy malo de ese paciente con artrosis. Entonces, lo que yo quería hablarles en este tiempo era de mirar la importancia del ejercicio en un manejo interdisciplinario del paciente con obesidad, donde se vuelve una herramienta fundamental la alimentación, el ejercicio, el medicamento y la evaluación por todos los especialistas. También la parte psicológica es muy importante, como lo decía la doctora María José, en esos pacientes con comida hedónica, con comida por placer, con estados ansiosos, con atracones. Entonces es un manejo multidisciplinario que tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Palacio. Por favor, quiero dar paso al doctor Elard Manrique. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y yo, para terminar esta sesión, que creo que es interesante hablar primero de la parte no farmacológica, me toca a mí hablar sobre la parte farmacológica. Y en este caso vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos aquí en Perú con respecto al uso de fentermina y topiramato. ¿Pueden ver la sesión? ¿Ok? Se ve, doctor. Muy bien, entonces vamos a hablar cómo podemos la parte farmacológica formar parte de esta tripleta de la obesidad, cómo puede formar parte de lo que es la parte nutricional y la parte de ejercicio. Estos son mis conflictos de interés, actualmente algunos ensayos clínicos.
Esta es la paradoja que yo siempre hablo. Yo creo que hoy día virtualmente todo programa parece ser exitoso en el corto plazo. O sea, las personas pueden bajar de peso durante 2 o 3 meses y al cuarto mes vuelven a reganar peso. Pero la mayoría de los pacientes les es difícil mantener el peso a lo largo del tiempo. Para eso vamos a hablar sobre algunos conceptos, algunos casos clínicos, y sabemos que la obesidad, pues si yo trato la obesidad voy a evitar hasta las complicaciones del COVID y todas las complicaciones cardiometabólicas y mecánicas e inflamatorias que trae la obesidad. Entonces, es muy importante tratar la obesidad tal cual y esperamos que sea reconocida en muchos países de Latinoamérica. Reconocer que esto es un síndrome crónico de por vida. Pues cuando uno tiene obesidad tiene que entender que esto es como tener diabetes, es como tener hipertensión arterial o hiperlipidemia. Y hay que tener mucho cuidado con el negocio de las dietas, porque verdaderamente nos pueden prometer el oro y el moro, pero pues verdaderamente vamos a reganar peso si no tenemos conceptos de alimentación, como lo dijo la licenciada María José. La terapia es integral por el grupo multidisciplinario, pero lo cual somos pues totalmente, lo sabemos, que podemos reganar peso en el tiempo. Y hay que evitar la reganancia de peso teniendo conceptos claros. Pero la gran pregunta que nos hacemos con los pacientes es, ¿cómo los vamos a bajar de peso? Pues, pues si ustedes ven la historia de esta niña que tiene 32 años, tiene oligomenorrea, quistes ovario poliquísticos, usa anticonceptivos orales, pesa 97, y ella se hace varias preguntas. No entiendo por qué subo de peso, por qué es tan difícil bajar, porque cuando bajo vuelvo a subir, no tengo hambre sino ansiedad. Preguntas que es muy frecuente en nuestros pacientes. Pero tenemos que tener un esquema en el enfoque del tratamiento clínico de la obesidad, y esto es un esquema progresivo del manejo de la obesidad, porque no puede hacerse solamente pues con un enfoque solamente probablemente de darle un fármaco o probablemente darle una dieta. Hay que conocer al paciente. Eso quiere decir que hay que hacer una historia clínica del peso, cómo es su historia de peso en el tiempo, cómo bajó, cómo subió de peso, cómo fueron sus embarazos, en qué momento subió de peso, hacer una anamnesis alimentaria, porque los pacientes pues tienen ciertos hábitos adquiridos desde su niñez hasta la adultez. Hay un requerimiento de energía que va a depender de su actividad diaria que hace el paciente, establecer metas posibles, nunca prometer pues bajar los 30-40% de peso, que es totalmente imposible. Después viene una prescripción de nutrición y ejercicio que es ideal para proceder después a una prescripción farmacológica. No hay duda que esto va frente a una motivación permanente de la bajada de peso, porque pues no hay duda que hoy día viene el paciente y lo felicito por la pérdida de peso de 2 kilos, de 1 kilo, de 4 kilos, porque el paciente va a tener un seguimiento a largo plazo porque hay que reconocer que es una enfermedad crónica y el paciente tiene que saberlo bien claro. Entonces, habló María José de los planes de alimentos. Doctor, me voy a casar en 8 semanas, necesito bajar de peso, le proponen a la licenciada María José, pues ella probablemente se jale los pelos y dice, bueno, sabes que no tengo mucho que hacer o te doy una dieta de estas no convencionales. Pero ella habló muy claro de cómo era el problema de los carbohidratos, que la dieta mediterránea era la más adecuada, 3 comidas y alimentos de urgencia y cómo se involucra la microbiota intestinal en la parte alimentaria. Y mi amigo el doctor Polanco habló que el complemento del ejercicio era fundamental para el control del peso. Y hoy día sabemos que la toxicidad no radica en los alimentos, sino en los procesamientos de los alimentos. Y esto es interesante porque pues, es muy diferente comer un alimento en su fase natural como una papa al horno que comerse un puré de papas. Entonces, cuando vamos manejando el algoritmo de la obesidad, María José y el doctor Polanco trataron de evaluar lo que es el cambio de estilo de vida, lo cual va a permitirse una educación y entrenamiento. El gran problema es cómo se adhiere las personas a esta educación y entrenamiento. Eso es el gran problema. ¿Y qué rol vamos a ver cómo juegan los medicamentos antiobesidad en el manejo de la adherencia? La cirugía bariátrica es otro tema, pero el cual hay criterios de elección, lo cual no los voy a tocar en este momento, y hay una combinación entre lo que es el estilo de vida, el fármaco y la poscirugía para el manejo de la obesidad. ¿Qué te viene a la mente cuando vas a indicar un fármaco para la obesidad? Unos hablan del hambre emocional, doctor, ¿sabe que yo como sin hambre? A pesar que ya almorcé a las 2 de la tarde, vuelvo a comer a las 3 de la tarde y vuelvo a comer a las 5 de la tarde. Unos le dicen que es el hambre emocional, es algo que solamente los sentidos se abren, pero muchas veces no tenemos en cuenta que consumimos grandes cantidades de azúcares, tenemos mucha insulina circulando,
y hacemos hipoglicemias permanentes, y a veces esa ansiedad se debe pues a estos alimentos ricos en azúcares. Pero también hay que tener en cuenta el estrés emocional. Y yo para justificarles el uso de fármacos para el tratamiento de la obesidad, pues yo tengo que plantearles que la ingesta de alimentos está determinada biológicamente. Yo necesito comer porque necesito energía, necesito ATP, necesito desarrollar mi día a día. Y ese es mi rol probablemente de consumo de alimentos. Pero muchas veces los pacientes pierden esta biología y comen 5, 6, 7 veces al día y saben que la pérdida de peso es difícil y la reganancia de peso en el tiempo es posible. Por lo tanto, los medicamentos funcionan mediante la biología, regulan el apetito, como vamos a ver, y esto permite que se adhieran más fácilmente a los planes de alimentos y, entre comillas, vamos a hablar, aprendan a comer o reaprendan a comer. Y estos medicamentos ayudan a los pacientes a perder más peso porque actúan muchas veces sobre las vías catecolaminérgicas, actúan sobre el estilo de vida y muchas veces esta pérdida de peso tiene un gran beneficio para la salud del paciente. Y no hay duda que estos medicamentos pueden mantener el peso corporal reducido en el tiempo. Pero hay una característica de los fármacos antiobesidad: su potencia, su eficacia, dónde actúan, la practicidad de su uso, cuál es el precio, que yo creo que eso es muy importante, y qué precauciones hay que tener o interacción con otros fármacos. Hoy día sabemos que los medicamentos antiobesidad actúan sobre el centro del apetito. Fentermina actúa a través de los receptores de la propia melanocortina, inhibe la recaptación adrenérgica, permitiendo mayor liberación o teniendo más catecolaminas circulando, y lo cual de alguna manera aumenta el metabolismo y también inhibe el apetito actuando a través de los receptores de la propia melanocortina. Y el topiramato actúa a través del sistema GABA, que actúa a través del centro cortical y el cual disminuye el apetito a este nivel. Entonces, dos mecanismos de acción diferente de fentermina y topiramato que van a haber en un solo fármaco. Entonces, cuando uno evalúa, por ejemplo, los medicamentos comparados con monoterapia versus terapia combinada, ustedes pueden observar acá cuando yo doy educación y estilo de vida, una pérdida de peso de 2.2 kilogramos solamente con placebo. Pero cuando empiezo a dar monoterapia de fentermina, 7.5 o 15 miligramos en forma de monoterapia, o doy topiramato en forma de monoterapia 46, 92 miligramos, vemos las líneas cómo van descendiendo, la pérdida de 6 kilogramos, 7 kilogramos, 8 kilogramos en el lapso del tiempo. Pero cuando yo tengo una terapia combinada como fentermina topiramato de 7.546 o 15.92, pues mi curva es mucho más profunda y tenemos una pérdida hasta de 10 o 11 kilogramos. Diversos estudios como el estudio EQUIP, el estudio CONQUER, que son estudios manejados y que fueron la base para la aprobación para el FDA, evaluaron que los pacientes pierden un promedio entre 10 y 15% de peso. Es interesante evaluar de eficacia y seguridad, porque yo cuando quiero bajar de peso a un paciente, tengo que evaluar medicamentos que me den eficacia y me den seguridad. Si ustedes ven aquí, esta es una línea que nos vamos a hablar de 0 a 0.8 a 1 más cerca, como es el medicamento más seguro. Y de acá, en la línea de base, de 0 a 1, como el medicamento más eficaz. Ustedes pueden ver que el medicamento que fue catalogado en este metaanálisis fue lorcacerina, que fue retirado del mercado por una relación con cáncer de páncreas, lo cual no quedó muy claro, pero nada, salió positivo el estudio Camellia y eso permitió que el estudio fuera retirado del mercado. Y nos quedamos con Orlistat como una droga como monoterapia segura, después fentermina topiramato como segura, y después viene ya naltrexona y bupropión, que tiene náuseas, vómitos. Liraglutide también es interesante, también como eficacia. Entonces, ustedes pueden observar, como eficacia, fentermina topiramato, más cerca de 1, después liraglutide de 3 miligramos, y después ya viene naltrexona y bupropión. Y ya viene Orlistat al final. Entonces, el rango de eficacia importa para tener éxito en el uso de estos fármacos, pero también importa la seguridad de los mismos. Y cuando uno ve en los fármacos como número 1, número 2 en eficacia, fentermina topiramato en la dosis de 7.5 con 46 miligramos,
es la droga más eficaz. En segundo lugar, fentermina. En tercer lugar, naltrexona y bupropión. Y después liraglutide, lorcacerina y al final lorlistat, hablando de eficacia. Estas terapias a largo plazo muchas veces son necesarias y el estudio que se hizo con fentermina topiramato a lo largo de 2 años permitió evaluar que los pacientes pueden mantener el peso perdido, que era entre 8 y 10 kilogramos a lo largo de 2 años. ¿Qué sucede cuando la droga es descontinuada? Los pacientes pueden recuperar peso y eso es totalmente real. Este estudio, el SEQUEL, que es un estudio de 2 años, ustedes pueden observar que cuando el paciente pierde más peso, que fue con la dosis de 15,92 miligramos, la reducción de diabetes mellitus tipo 2 fue 76% en el grupo que usó fentermina topiramato, versus el grupo que usó 7.5 con 46 miligramos, tuvo un menos riesgo de diabetes tipo 2 de 54%. La importancia de perder peso y tener una menor incidencia de diabetes tipo 2 es fundamental. Y esto no es por efecto del fármaco fentermina topiramato, probablemente es por la pérdida de peso relacionada a la mayor dosis del fármaco. No hay que olvidar los eventos adversos. Los eventos adversos como boca seca, que es interesante que el paciente a veces le molesta tener esta sensación de la falta de saliva. Los temblores y el estreñimiento que está asociada a mayor dosis, como ustedes pueden ver, los pacientes que tienen la dosis alta de 15,92 es más prevalente estos eventos adversos. El gusto alterado, la disgeusia. El insomnio también está relacionado a la dosis, a mayor dosis, mayor cantidad de eventos como el insomnio, el mareo y la visión borrosa. Tener en cuenta que estos eventos adversos son muchas veces temporales o a veces son tolerados en el tiempo cuando el paciente va usando el fármaco. ¿Y cuál es la importancia? Es la titulación del fármaco. Cuando yo empiezo con una dosis más baja, ustedes pueden observar que mis eventos adversos son mucho menores. Cuando voy subiendo la dosis a 7.5 con 46, mis eventos adversos van incrementándose, igualmente cuando uso la de 15,92. Por eso es interesante la titulación de menos a más de este fármaco. Uno va titulando de menos a más y se va dando cuenta en una herramienta que es un checklist de estos eventos adversos. Esta es la hoja que yo utilizo para 2 situaciones. Primero, para evaluar sobre los alimentos hipercalóricos y de alto índice glicémico, cómo lo consumen los pacientes. Y segundo, para evaluar los eventos adversos. Si el paciente tiene ansiedad por comer, estreñimiento, palpitaciones, boca seca, adormecimiento de manos y pies, sed aumentada, sueño alterado, insomnio. Esto me va a permitir saber en cada consulta cómo va mi paciente y voy monitorizando los eventos adversos de estos fármacos. Estos fármacos pueden ser utilizados con total seguridad, por ejemplo, en pacientes con prevención de diabetes y en pacientes con diabetes tipo 2. Estas son parte de las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos que permite Doctor Manrique, que los pacientes... disculpe, por ¿sí? favor, ella no está presentando. Salió de la presentación. ¿Dónde? ¿Aló? Ah, pensé que decía Daniela. ¿Está? No. Qué raro. A ver. ¿Desde qué lámina me quedé? Desde el checklist, ahí, hasta ahí estábamos mirando. Hasta el checklist. ¿Y cómo salí? Espera un minuto. Ya, compartir pantalla. Tú me avisas nuevamente. Ahí la tenemos. Ahí parece que va a salir de nuevo. Ahí está ya. Ya. No, perfecto, gracias, doctor. Un minuto. Es la otra sesión. Un minuto. Ahora sí. Perfecto. Entonces, era el checklist de los eventos adversos. Entonces, para uno tener seguridad del uso de estos fármacos, yo los invito a revisar las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del año 2016.
una guía muy bien hecha, con evidencia clínica y con una buena metodología. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el uso de fentermina topiramato, pues se puede usar en prevención de diabetes y diabetes tipo 2. Y esto es interesante porque a veces no tenemos la indicación de los pacientes como diabetes tipo 2, poderlos ayudarlos a bajar de peso. En hipertensión se indica monitorizar la frecuencia cardíaca, en eventos cardiovasculares monitorizar la frecuencia cardíaca, en insuficiencia cardíaca no utilizarlo. En falla renal crónica, por ejemplo, cuando uno tiene una depuración entre 50 y 79, no tengo problema en utilizar fentermina topiramato. Si yo tengo una depuración entre 30 y 49, no exceder una dosis de 7.5 con 46 miligramos por día. Y si uno tiene una depuración menos de 30, no utilizarlo. En nefrolitiasis está contraindicado por la formación de cálculos por efecto del topiramato. En compromiso hepático se pudiese usar hasta un Child 5 a 9, una dosis promedio de 7.5 a 46. Mayor de este Child está no recomendado. En pacientes con depresión, no usar dosis máximas, utilizar dosis promedio de 7.5 con 46. Pacientes con ansiedad, no usar por encima de dosis de 7.5 con 46 miligramos de fentermina topiramato. Psicosis, hay data insuficiente. En el B-Shading, la data es insuficiente, pero se ha visto que hay beneficios sobre todo con uso de topiramato. Glaucoma está contraindicado. Yo creo que eso es un dato interesante y un dato que hay que evaluar también en los pacientes con diabetes, porque muchos de ellos tienen glaucoma y no nos hemos dado cuenta. Hay que evaluar si hay glaucoma. Desórdenes convulsivos, dosis de 7.5 con 46 como dosis máxima, y descontinuar lentamente, porque ustedes saben que el topiramato no se puede descontinuar en forma abrupta en los pacientes que han tenido un desorden convulsivo. Pancreatitis, no había ningún problema. Si el paciente ya se dio la pancreatitis, el uso de opioides tampoco, y en el embarazo está contraindicado. Eso yo creo que es muy importante recalcarlo. Paciente que va a usar fentermina por topiramato debe usar anticoncepción para evitar embarazo. Es importante también evaluar la seguridad del uso de fentermina y topiramato con respecto a los eventos cardiovasculares. Les comentaré que no hay muchos datos. Este es un pequeño estudio que se hizo observacional posterior al uso de fentermina topiramato, ya sea en forma simultánea o conjunta de uso de fentermina y topiramato, y se llegó a la conclusión que no hubo riesgo de eventos cardiovasculares. Y se encontró una tasa de eventos más baja y de eventos cardiovasculares en los pacientes que usaron fentermina topiramato, incluida dosis fija o dosis en combinación. Es cierto que es un estudio observacional, pero no hay datos actuales, pues, como para decirles un estudio de seguimiento, que sería lo ideal. Otro dato interesante es el uso de pacientes post-cirugía bariátrica. Este es un estudio post-gastrectomía, pacientes con manga gástrica que tuvieron IMC más de 50. Miren ustedes aquí, el paciente que usa fentermina topiramato versus el que usa solamente manga gástrica. Hay una gran diferencia, hay una diferencia de 20 kilogramos de pérdida de peso en el grupo que inicia fentermina topiramato a las 4 semanas, y ahí tiene una mayor pérdida de peso en el grupo que usa fentermina topiramato de 20 kilogramos versus el grupo que usa solamente el manga gástrica y nutrición. Esto es un dato muy interesante que yo creo que hay que tener en cuenta muchas veces para evitar sobre todo la reganancia de peso en el tiempo de los pacientes que tienen manga gástrica. Y para terminar, yo quiero darles una experiencia. Pacientes que, esta es una mujer de 33 años, de 1,71 m, con un peso de 128 kilogramos y un IMC de 44. Obesidad generalizada, intolerante a los carbohidratos, problemas de fertilidad. Ha intentado bajar de peso más de 5 veces. Ha recibido dietas por email, por Google. Es secretaria ejecutiva, quiere probar comida todo el día, no realiza ejercicio, duerme 5 horas, adicta a Netflix y a otros, y a Amazons. En el área psicológica se descartó depresión, ansiedad, es impulsiva durante la consulta médica, me exige que la baje de peso y está decidida por la cirugía bariátrica. Entonces, el caso, pues, que ustedes observan aquí, que es real, pues uno le hace un recordatorio de 24 horas, un registro de alimentos, y miren lo que arroja. El desayuno de esta paciente son cereales de granola con yogur y jugo de piña con papaya y 2 panes pitas, 8 de la mañana. A la media tarde una leche de almendras, un vaso. El almuerzo come un filete de pescado a la plancha con papa al horno y una ensalada con un puré de manzana, media taza.
y un paquete de galletitas integrales y 2 frutas para la media tarde. Sopa de crema de verduras, de crema de zapallo y una taza de avena con 3 cucharadas porque refiere que está estreñida. Entonces, cuando uno habla este recordatorio de 24 horas, ustedes pueden observar y hacer un análisis. La paciente sedentaria tiene una lucha incesante contra la obesidad, pero tiene una dieta hipercalórica, de 2.500 a 3.500 calorías, un aporte de carbohidratos casi del 80%, una dieta de alto y medio índice glicémico y ingiere alimentos más de 5 veces al día. Duerme 5 horas, como dijo, es importante las horas sueño y no tiene apoyo familiar. Esta paciente la hemos observado, la tratamos de motivar, pero también hay que educar a esta paciente. Yo creo que podemos ser un poco paternalistas, pero no tenemos que demostrar expertise en el manejo de la obesidad. Eso quiere decir que tenemos que hacer clic con el paciente. Entonces, tenemos un plan de trabajo con esta paciente. Le diseñamos un plan de 1.500 calorías, 1.800 calorías, carbohidratos 45%, proteínas 25 a 30%, grasas 25% de bajo índice glicémico, 3 comidas al día más alimentos de urgencia. Hay un equipo, que es el equipo de nutrición, que le tiene que hacer el seguimiento semanal o cada 2 semanas, que eso es lo ideal. Y el paciente, como ha tenido múltiples fallas al tratamiento, al inicio pues no está tan motivado, es comedora impulsiva. Se escribe al paciente y se le indica la posibilidad de necesitar un fármaco para iniciar, y lo cual hay que escribir en la historia clínica de este punto, porque hay que explicar al paciente sobre los eventos adversos que pueden tener estos fármacos. Entonces ya sabemos que el paciente necesita adherirse a un plan de alimentos, regular esta forma de comer, y sabemos que le iniciamos al paciente fentermina topiramato de 7.5 con 46 miligramos, es intolerante a la glucosa y le iniciamos metformina de 750 miligramos XR. A las 2 semanas el paciente pierde 3 kilogramos de peso y el paciente se admira porque pierde 3 kilos, mucho tiempo no perdía peso. Él refiere que está comiendo 3 veces al día y ocasionalmente alimentos de urgencia y tiene menos hambre, y se realiza un checklist de los alimentos peligrosos y de los eventos adversos que ustedes vieron en la hoja de checklist previa. Y la paciente ya tiene a sus 2 semanas su consulta por nutrición y endocrinología. Es cierto que nos refiere a adormecimiento de cara, que es parte de los efectos de la fentermina topiramato, se ha incrementado la sed, no tiene problemas de sueño y se realiza un checklist de los eventos adversos. La paciente a las 4 semanas tiene 120 kilogramos, increíble. Está que come a sus horas indicadas, ya no usa alimentos de urgencia, ocasionalmente reuniones familiares, y nuevamente hacemos nuestro check de alimentos peligrosos y eventos adversos del fármaco. Y está muy emocionada. Cuando los pacientes se emocionan y pierden peso, yo creo que eso es un punto crítico las primeras 4 o 8 semanas, porque eso va a motivarlos en forma importante. ¿Qué es lo que hemos logrado? Que la paciente se adhiera a un plan de alimentos y a la terapia farmacológica. A las 6 semanas está con 117 kilogramos. A las 8 semanas se detiene un poco en la pérdida de peso, está en 116 kilogramos. No pierda, y después 2 semanas más sigue con el mismo peso. La paciente está en crisis familiar por un duelo, presenta necesidad de comer carbohidratos. Esto es mundo real. El estrés, las emociones, influye en la ingesta de alimentos. El paciente se le explica nuevamente la necesidad de retomar la parte no farmacológica. Se refiere que el duelo es muy importante y este carbohidrato pues probablemente le da un poco, le calme la ansiedad. Se decide, después de reentrenarlo y el soporte por psicología y el reentrenamiento con nutrición, incrementar la dosis a 15,92 miligramos. Probablemente uno de los puntos también hubiese sido mantener la dosis hasta observarla posteriormente. Buscamos a la paciente a las 10 semanas y la paciente puede perder 4 kilos y está en 112 kilogramos. Refiere que hay una mejoría por la impulsividad por comer, ya no tiene crisis familiar, recuerda la importancia de perder peso y la paciente ya está motivada, ya puede caminar y ahora sí empezamos a darle ejercicio. Tiene un plan de bailes para realizar ejercicio y esto es interesante. Acá en el Perú a veces no tenemos un deportólogo de la mano, yo creo que sería fundamental para motivar a estos pacientes. Pero pues muchas veces optamos por cosas muy básicas, por un plan de bailes. Se presenta sed y estreñimiento, se explica que son efectos del fármaco porque está con una mayor dosis. A las 12 semanas está con 109 kilogramos. Y lo más importante es que la paciente
está muy adherida al plan de alimentos, pero siempre se le dice a la paciente que la reganancia de peso siempre es posible y se hace entender que puede volver a los hábitos alimentarios no adecuados, que es el mundo real. Y entonces, ¿qué es lo que habíamos ganado al paciente? El paciente habíamos entendido que habíamos mejorado todo su plan de alimentos, pero ¿qué es lo que yo les puedo referir con esta paciente? Esta paciente todavía es candidata a cirugía bariátrica. Puede haber bajado a 112 kilogramos, como ustedes pueden observar aquí, a 109 kilogramos, haber perdido pues casi 20 kilos, 20 kilogramos, pero el paciente aún con esta talla es candidata. Entonces puede estar preparada para una cirugía bariátrica. Entonces, no es que al paciente lo vamos a dejar solo a pesar que perdió 20 kilogramos. Entonces, los fármacos de antiobesidad tenemos que saber utilizarlos, sabemos que tienen una eficacia y tienen una seguridad. Y sabemos que los pacientes cuando pierden peso, pues verdaderamente están muy motivados. Por eso hay una idea. Hay que saber de los beneficios que tienen los fármacos en los pacientes con obesidad. Pero esto hace más sostenible el plan de alimentos y el ejercicio en el tiempo de estos pacientes. Y negociamos con el paciente su estilo de vida, porque los pacientes muchas veces no entendían que consumían tanto carbohidrato como esta paciente, no entendían que consumían demasiados alimentos de alto índice glicémico. Y sabemos que los medicamentos no funcionan solos, eso hay que tenerlo muy claro. Los medicamentos van asociados con un apoyo de terapia integral con el paciente. Y no hay duda que la obesidad es compleja. Necesita ser respetada, necesita ser comprendida, necesita ser tratada, necesita ser prevenida. Y es un problema de salud pública en toda Latinoamérica, es totalmente heterogénea y por eso no podemos hablar que todas las obesidades van a ser tratadas de la misma forma. Hay que individualizar a los pacientes con una múltiple intervención y que muchas veces no solamente es un problema de comida. Hoy día en el año 2020, los médicos nos hemos vuelto expertos muchas veces en COVID y también en obesidad. Ese es el plan para nosotros y para todos los que vemos obesidad el día de hoy. Y sabemos que los fármacos nunca van a reemplazar las conductas saludables. Bien, muchas gracias, Carolina, eso es todo y estamos prestos para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Manrique, y aprovecho la oportunidad para agradecer también a todos nuestros invitados, a la doctora Concha, al doctor Palacio por sus brillantes ponencias. Tenemos muchísimas felicitaciones en el chat. De verdad ha sido una vasta gama de conocimiento que nos han podido compartir y de verdad muy interesante. Vamos a empezar con el set de preguntas. La primera pregunta que tenemos es para la doctora Concha. ¿Cuál es su opinión acerca de la psiconutrición para el abordaje exitoso de un paciente con obesidad? Yo creo que la psiconutrición, así como lo hablé en la presentación, es fundamental en estos pacientes. Son pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, son comedores compulsivos, se levantan muchas veces en la noche al comer, son comedores emocionales, comen por ansiedad, pero ¿desde dónde viene esa ansiedad? Entonces, sumamente importante, evidentemente, el tratamiento y la psicoterapia en base a las distintas estrategias, ya sea cognitivo-conductual, evidentemente va a depender del paciente, para el abordaje del tratamiento integral en estos pacientes. Muchas gracias, doctora. Doctor Palacio, según su experiencia, ¿cómo es la mejor manera o cuál es el mejor método para adherir a un paciente con obesidad a un programa de ejercicio? Bueno, como les decía ahorita, pues es importante mirar qué actividades previas había hecho el paciente. Si el paciente nunca hizo nada, entonces uno empieza a generar algunos tipos de actividad. Por ejemplo, nosotros aquí le decimos, bueno, le propongo algo, vamos a hacer un ejercicio dirigido, yo le voy a individualizar su programa, organizo y lo vamos a ejecutar acá con el fisioterapeuta para que usted empiece a hacer un reacondicionamiento muscular en fuerza y aeróbico en la parte del trabajo de cardiovascular. Y así uno los va envolviendo y los va, doctor Manrique, tendremos éxitos y fracasos en pacientes. Algunos pueden empezar
paran, vuelven, otros se vuelven muy juiciosos y se adhieren a los programas, pero como una enfermedad crónica hay triunfos y fracasos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Palacio. Doctor Manrique, ¿cuándo es el momento adecuado de empezar con la terapia farmacológica en un paciente con obesidad? A ver, si tienes un paciente con índice de masa corporal por encima de 35, yo creo que no tengo duda, es un paciente va a ser de difícil manejo en el tiempo y es un candidato a iniciar desde un inicio. Y si el paciente está con 30, 35, tampoco no lo dudaría porque las guías lo plantean de alguna forma, pero siempre le damos a veces la opción, porque el paciente es más reticente. Cuando el paciente tiene más obesidad, el paciente acepta con más facilidad el uso de fármacos. Entre 27 y 30 de índice de masa corporal, de verdad que no lo utilizaría siempre y cuando el paciente no tenga alguna comorbilidad importante. Y entonces es fundamental esta valoración del índice de masa corporal para la indicación de estos fármacos. El uso es crónico y acuérdate que es un tratamiento, no es por un mes, probablemente 6 meses, 12 meses, lo cual yo creo que también va a ser otra pregunta por ahí, ¿cuánto tiempo doy este tipo de fármacos? Es un tratamiento a largo plazo y recordar pues que es uno de los puntos que van a lograr la adherencia al fármaco también, a que el paciente pueda perder peso en forma progresiva. Correcto. Y de acuerdo a su experiencia, doctor, hablando de tiempo, ¿cuánto ha sido el tiempo máximo? Porque los estudios dan un determinado tiempo, un determinado rango, pero Sí, ¿cuál ha sido mira, de acuerdo a su hay experiencia que el dos paciente se ha condiciones. beneficiado? Los pacientes se adhieren de acuerdo a los eventos adversos y a la seguridad. Generalmente yo tengo promedio usando 6 meses, es la realidad. 6 meses usan el fármaco promedio, algunos pacientes un poco más de tiempo y muchos pacientes por 2 o 3 meses por algunas condiciones, sobre todo por a veces como siempre los costos de los fármacos. Pero promedio 6 meses y lo que yo sí veo que los pacientes pierden promedio entre 5 o 10% de peso y como te digo, la reganancia de peso siempre es posible porque también lo vemos porque el paciente de alguna forma cree que la píldora lo hace todo. Y la idea es que no es cierto. Lo que es el manejo integral. Por eso es muy importante tener en la puerta del consultorio un eslogan, la obesidad es una enfermedad crónica. Y como tal, estos pacientes tienen que saber que estos fármacos no se usan solamente por un mes. Y tal cual como te digo, es una titulación progresiva de menos a más dosis y de acuerdo a la tolerancia también del fármaco. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctora Concha, ¿se puede prevenir la obesidad infantil desde el punto de vista nutricional? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, yo en general trabajo con más adultos, pero efectivamente sí, es una patología que puede ser prevenible, donde el abordaje tiene que ser familiar, involucrar a toda la familia, a los padres, a los abuelos, a la persona que cocina en la casa, y fomentar estrategias de estilo de vida saludable, no tan solo en cuanto a la alimentación, sino que en el fondo que no sean familias sedentarias, que hagan actividad física. A los niños no se les somete a dieta, a los niños en el fondo lo que hay que educar acá son los patrones saludables, es principalmente a los padres. Los niños tienen que aprender a comer, aparte que están en una etapa de desarrollo y de crecimiento, pero si tenemos un papá que permanentemente compensa con comida o todo lo social es en torno a la alimentación, o tanto el castigo como el premio es con comida, la verdad es que no estamos educándolo. Entonces, efectivamente tiene que haber un abordaje integral también desde la psicología, desde la parte nutricional, desde la actividad física. Es sumamente importante en estos pacientes porque efectivamente si yo tengo un papá obeso, una mamá obesa, lo más probable es que vaya a tener un niño obeso, ¿ya? Entonces es importante abordarlo desde el punto de vista familiar completo, no solamente enfocarse en el niño. Muchas gracias, doctora Concha. Doctor Palacio, ¿cuándo se debe empezar una rutina de ejercicios en pacientes con obesidad? ¿Desde el día 1 de la consulta? Nosotros lo empezamos desde el día 1 en la consulta, porque el manejo nuestro es un manejo integral y estamos todos en el mismo sitio. O sea, el endocrinólogo, el médico del deporte, el internista, la parte de nutrición, todo está en el mismo sitio. Las entidades de salud en nuestro país cubren ese tipo de actividad en ese paciente con obesidad.
y al igual que los medicamentos, entonces para nosotros se vuelve fácil y los estudios lo dicen claramente que esa primera etapa de ejercicio debe ser muy vigilada y dirigida. Incluso que en este periodo de pandemia pudimos tener la posibilidad de hacer teleasesorías en ejercicio. Entonces el paciente era en casa, nosotros prescribíamos el ejercicio, vigilábamos ese ejercicio desde el computador que lo estuvieran haciendo bien. Entonces eso es bien interesante, pero sí, nosotros empezamos el manejo de todo desde el principio, o sea, nutrición, ejercicio y si requiere medicamento, también arrancamos con todo el proceso para empezar a mostrar que se puede hacer esos cambios. El paciente que empieza a ver esos cambios se anima, como lo decía ahorita el doctor Manrique, y cuando él ve esos cambios y que mejora su calidad de vida, pues es un paciente que se vuelve más adherente al programa. Gracias, doctor Palacio. Doctor Manrique, ¿la combinación de fentermina-topiramato puede ser usada en niños? No, no se puede usar en niños, es importante esa pregunta porque la parte conductual es lo más importante en niños, la parte educativa y el seguimiento. El gran problema son los adolescentes que tienen a veces obesidades severas y mórbidas, y lo cual yo creo que tiene que pasar por una junta médica para reevaluar estos casos que ya estamos viendo aquí. Niños entre 13, 14 años con 100 kilos, 90 kilos, y lo cual el único medicamento que está aprobado es Orlistat, porque muchas veces podemos tener la intención de dar un fármaco, pero de verdad que no hay experiencia y no hay estudios con fentermina y topiramato en adolescentes. Gracias, doctor. Doctor Manrique, hemos escuchado que la combinación de fentermina y topiramato es bastante segura. De acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de paciente no se puede beneficiar de esta combinación? Siempre tener muy en cuenta los pacientes que tienen litiasis renal y los pacientes que tienen glaucoma. Es muy importante tenerlos en cuenta y muchas veces los pacientes que tienen 60 años o un poco más hay que tener siempre una evaluación más completa, porque de verdad a veces hay glaucomas que nadie las ha examinado, y por ahí hemos visto un caso o dos casos que han debutado con su glaucoma cuando recibía, y es por efecto del topiramato, porque inhibe la anhidrasa carbónica y este efecto sobre el ojo permite que eleve la presión ocular. Otra condición importante es cuando las mujeres quieren gestar, pues esto yo creo que es importante, ¿no? Es muy importante decirles los efectos adversos que traen, pues, las malformaciones congénitas que trae fentermina topiramato. Y dentro de las otras condiciones, como dicen las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, hay que titular la dosis. Y yo creo que eso es el beneficio, uno saberlo manejarlo de menos a más, y cuando yo me quedo con 3, muchas veces me he quedado con 3.75 con 23 con muchos pacientes, algunos he subido a 7 y otros pacientes muy pocos a 15 miligramos, que es la realidad. Entonces, mira cómo empezamos a titular y eso lo da la expertise, la experiencia y también el paciente, porque el paciente te informa de esos eventos adversos que va teniendo en el tiempo. Correcto. Doctor Manrique, ¿en sus pacientes con patología tiroidea tienen alguna restricción de utilización? Bueno, está contraindicado en los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no? Porque tiene este efecto de la elevación catecolaminérgica que produce la fentermina. Y pues uno tiene que asegurarse que por lo menos el paciente no esté hipertiroideo. Hay que no indicarlo en los pacientes hipertiroideos. Perfecto, muchas gracias. Finalmente hay una pregunta más que abro para los 3 panelistas para que por favor nos ayuden. Dice, una vez que se ha llegado al índice de masa corporal adecuado de los pacientes, ¿se descontinúa el fármaco? Doctor Manrique. Desde el punto de vista, yo creo que farmacológico, el paciente nunca, a ver, llegar al objetivo quiere decir perder un 10%, un 15% del peso y darle un mantenimiento por lo menos de 6 meses, 9 meses para que mantenga ese peso o pierda un poco más. Recuérdate que nunca somos restrictivos, tratar de dar una dieta de 1200, 1400 calorías y que el paciente aprenda a comer. El gran detalle es que el paciente tiene que ser muchas veces de a pocos también, como decimos, destetado del fármaco. Y eso es lo que yo hago también,
Muchas veces al paciente le empiezo a bajar la dosis de 15 a 7, y después de 7 le doy interdiaria, y después de interdiaria la termino retirando. Y lo hemos hecho varias veces, porque muchas veces retirar súbitamente el fármaco, pues no hay duda que empieza a haber otra vez la ansiedad o ese impulso por querer comer ávidamente, y aquello que se logró por un tiempo se puede empeorar. Por eso hay que darle un seguimiento progresivo a la enfermedad. Y como tal es una enfermedad, igual como diabetes e hipertensión. Correcto, muchísimas gracias a los ponentes, muchas gracias también a todos nuestros panelistas, a nuestros invitados. Hay muchas preguntas que no hemos alcanzado por tiempo